Hola hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que todos bien. Si no, por favor avísame para poder orar por usted por lo menos y tal vez ver si en algo podemos ayudarle también. Cada año, cuando nos acercamos a esta fecha de lo que conocemos tal vez incorrectamente, pero conocemos como la Semana Santa, tiempo que tomamos para recordar no tan solo la resurrección del Señor el día domingo, sino también la crucifixión del Señor, que creo que fue el día miércoles, por seguro no fue el día viernes, pero ese no es el tema que quería conversar ahora. Cuando llegamos a esta temporada, siempre yo quiero ponerme en los pies o los zapatos o las chanclas, las sandalias de los creyentes de ese primer siglo, los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿Cómo es que reaccionaron en medio de esa crisis, esa dificultad? Y este no fue el primer crisis, no fue el primer momento difícil para los seguidores de Jesús, pero sin duda creo que fue uno de los más difíciles. Puede buscar en su Biblia si quiere Romanos capítulo 8. Voy a tomar solo un versículo como texto, aunque las ideas tal vez que vamos a compartir en este instante, este momento, no van a ser muy profundas ni muy organizadas tampoco. Pero los discípulos de Jesús estaban pasando por un momento difícil. Habían pasado por momentos difíciles antes, sin duda. Pero sin duda, tal vez era el momento más difícil que jamás habían pasado o sufrido. Sé que muchos de nosotros entre nuestro grupo también estamos o recién hemos pasado por momentos difíciles. Sabemos que una familia perdió a la abuela de la familia, podríamos decir. Sabemos que otra familia tuvo una hija, hermana, muy enferma. Gracias a Dios está mucho mejor ahora. Sabemos que otra familia está luchando con dificultades médicas. Y todos podríamos señalar nuestras dificultades y nuestras circunstancias. Y a veces pensamos, ¿cómo debería yo responder? Yo y mi familia también estamos pasando por momentos inciertos, momentos de dificultades que tal vez explicaré un poco en mayor detalle el domingo durante la predicación. ¿Cómo respondemos? Y para encontrar la respuesta, claro, nosotros podemos irnos a Romanos 8, versículo 28, si lo tiene. Romanos 8, 28, de hecho, fue el versículo que leímos como familia. Ni yo ni mi esposa dormimos muy bien anoche por lo que estamos pasando como familia en este momento. Y cada mañana al desayuno tomamos un versículo de un paquetito de unos, no sé, 30 versículos que leemos, uno cada mañana. Y tomamos este versículo para esta mañana, Romanos 8, 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo decimos mucho para enseñar a los niños, no hay que llorar, no hay que quejarse simplemente porque el globo se desinfló, se pinchó, ¿verdad? No hay que tener muchos gritos, echar muchos gritos simplemente porque un hermano o una hermana te tomó el juguete. Todas las cosas van a ayudar a bien. Todo esto se va a solucionar. Pero luego cuando yo soy el que quiere puro gritar, Dios dice, Natán, acuérdate, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Ahora los discípulos, los seguidores de Jesús no tenían este versículo. No tenían a la verdad de Romanos 8:28 para recordarles, oye, ¿saben? No tenemos que temer porque todo ayuda bien. Hubiera ajustado la cámara un poco mejor, pero ahí tal vez estamos un poco mejor. Ellos no tenían esa verdad. ¿A qué podían aferrarse? ¿Cómo podían seguir adelante? Y la respuesta es no tenían mucho. Creo que el primer crisis que habían enfrentado los seguidores de Jesús tal vez ocurrió cuando Juan el Bautista fue decapitado, perdió su cabeza. Herodes lo mató, lo decapitó. La Biblia graba un poco de la reacción de Jesús y de sus seguidores en ese momento. Dice algunos de los discípulos, en Mateo y Marcos, leí el pasaje recién, dice que tomaron el cuerpo, lo enterraron y luego fueron y se lo contaron a Jesús.
no graba mucha reacción de parte de los discípulos, y no sé si eso se refería, no lo estudié bien, si se refería a los discípulos de Juan el Bautista o los discípulos de Jesús. Pero Jesús, luego la Biblia dice, quería tomar un tiempo para salir aparte con sus discípulos, pienso yo, para no hacer nada, para no ministrar a otros, porque uno primero también tiene que ministrarse a sí mismo y a sus familiares. Los discípulos básicamente eran su familia, y quería buscar un tiempo para apartarse, para relajar, para controlar sus emociones, para quietar su corazón, y no podía, porque la multitud les seguía. Entonces, en vez de tomar ese tiempo que tanto anhelaba para relajarse, para controlarse y calmarse, dijo, aquí tengo una oportunidad para ministrar, y ministró. Enseñó, la Biblia dice, los vio como ovejas sin pastor, y a causa de su compasión por ellos, les enseñó. ¿Cuál fue su reacción? Quería descansar un ratito, pero no pudo. Ahora, el crisis de la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús. Algunos tal vez todavía, bueno, creo la mayoría, incluso tal vez todos, tal vez tenían algo de esperanza, de anticipación de que esto no era el fin. Algunos tal vez tenían una idea de las promesas del Antiguo Testamento, las promesas que Jesús mismo había dicho. Vamos a ver algunos de esos para la predicación el domingo. Tal vez tenían alguna idea y decían, bueno, hay esperanza, voy a esperar otro ratito, voy a seguir con la esperanza de que todo va a salir como yo anticipaba que saldría. Y claro, Jesús iba a resucitar, pero no iba a resultar como esperaban que resultaría, porque ellos anticipaban que Jesús sería el rey físico, el rey terrenal. En ese momento les iba a dar libertad física del pueblo del Imperio Romano. Y no fue así. Veo que muchos de los discípulos dijeron, murió Jesús, voy a volver a mi vida vieja. Varios, la Biblia graba, estaban pescando cuando Jesús fue a encontrarles. Voy a vivir mi vida. Había confiado en Jesús, y Jesús ahora parece que ya no está, así que voy a volver a lo mío. Otros tal vez, no sé, se quedaron en la cama llorando y preguntándose, ¿qué voy a hacer? Había mucha confusión y muy poca reacción correcta. Tal vez porque no tenían la promesa aquí de Romanos 8:28. No sé, no estoy yo en posición de juzgarles a ellos. Pero lo que sí sé, cuando leo el libro de Hechos, observo que los cristianos por seguro pasan por otros momentos difíciles, no sé si decirlos más difíciles que este, pero tal vez igual de difíciles que este. Cuando, si no me equivoco, fue Pedro que fue tomado preso, y la iglesia estaba atemorizada en cierto sentido, preocupada de que Pedro iba a morir a causa del Evangelio. ¿Qué hicieron? No lloraron, no gritaron, no dijeron, no vale la pena, voy a vivir mi vida como yo quiero mejor, sino que se reunían juntos como iglesia y decidieron, vamos a orar. Vamos a animarnos los unos a los otros a seguir confiando en Dios. Eso, la lata que me da que no podemos reunirnos como iglesia porque falta el ánimo mutuo de los hermanos que digan, oye hermano, sé que estás pasando por un momento difícil, pero ánimo, Dios es fiel. La promesa de Romanos 8:28 sigue siendo verídica, sigue siendo la verdad. Seguimos confiando en Jesús, y cuando yo entonces paso por mi momento difícil, ese hermano a quien yo animé puede venir a mi lado y animarme a mí. Oye hermano, sigue adelante, Dios es fiel, sigue confiando en Él. En el libro de Hechos, creo la iglesia de ese primer siglo respondió correctamente, pero los discípulos no tanto, porque no tenían la promesa de Romanos 8:28. Claro, tenían otras promesas, pero en nuestros momentos difíciles, en mis momentos difíciles, Romanos 8:28. Y sabemos totalmente, no creemos o esperamos o anticipamos o anhelamos, sabemos. En nuestro estudio del libro de 1 de Juan hablamos de algunas cosas que el cristiano puede saber para que sepáis que tenéis vida eterna. La Biblia dice en 1 de Juan 5:13. Sabemos que todas las cosas, no algunas, no la mayoría, no las cosas que están bajo nuestra influencia, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios,
a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cuando pasas por un momento difícil, cuando yo paso por un momento difícil, tengo que preguntarme, ¿amo a Dios como debo? Si no, tal vez Dios está usando esta dificultad para cambiar mi corazón, para que yo le ame como debería. Pero si le amo como debo, estoy llamado conforme a su propósito, es decir, le estoy obedeciendo. Si le estoy obedeciendo, si le amo como debo, esto va a ayudar para bien. Y si no le amo como debo o no le estoy obedeciendo, bien puede ser que esto es para corregirme a mí, para que empiece a amarle como debo, para que empiece a obedecerle como debo. Todos tenemos nuestras dificultades. Y si no tienes una dificultad ahora, espera un poquito más, se te va a llegar una. Algunas dificultades son más pequeñas que otras, sin duda. Y todos tal vez queremos decir en el momento que mi dificultad es la más grande. Tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Ahí tenemos un sumo sacerdote que ha sufrido de todo lo que nosotros hemos sufrido, entiende lo que estamos pasando tú y yo. Pero un último punto de este versículo. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Escuché a un pastor hace poco explicar que esto significa que va a resultar para la gloria de Dios y para el bien tuyo. Lo siento, no es lo que la Biblia dice. Dice todas las cosas ayudan a bien. ¿Quién define bien? Yo no, y tú tampoco. Dios lo define. Y ahí es donde muchas veces nos cuesta, porque no podemos ver cómo es que esto ayuda para bien. Algunas circunstancias podemos decir, bueno, tal vez Dios está haciendo esto, tal vez Dios está haciendo el otro. Tal vez de esta manera es que Dios lo va a usar o hacer que resulte para bien. Queremos decir para mi bien. ¿Verdad? Cuando estoy conduciendo, me acuerdo de mi infancia, de mi juventud. No tanto infancia, pero mi juventud. Cuando estábamos conduciendo y se nos desinfló, se nos pinchó un neumático. ¡Oh, qué lata! Y ahí pasamos, no sé, media hora, tal vez más, cambiándole el neumático. Y vamos a llegar tarde a la cita que íbamos, ¿verdad? Ahí, típicamente mi mamá decía, bueno, tal vez Dios nos estaba protegiendo de algún choque más adelante. Y a veces resultaba que cuando llegamos ahí más adelante, llegamos a un lugar donde parece que justo hace poco había sucedido un choque. Y dijimos, wow, gracias Dios por ese neumático pinchado, desinflado, que al parecer no había nada de bueno en eso. Ahora vemos lo bueno. Y hay muchas otras circunstancias en nuestras vidas cuando tenemos alguna dificultad y decimos, bueno, tal vez es para esto. Y al final vemos que es claro, era para algo parecido por lo menos y Dios estaba obrando para nuestro bien. Gracias Dios, Romanos 8:28 sigue siendo la verdad. Pero a veces no resulta para nuestro bien. Siempre resulta para el bien de Dios. Esteban fue apedreado en el libro de Hechos, capítulo 13, no lo sé. Los cristianos no podían ver ni una gota de bien en ese evento. Habían perdido a un héroe de la fe. Y más que eso, al parecer, si no me equivoco, la Biblia luego explica que los judíos más perseguían a los cristianos después de la muerte de Esteban. Como que, bien, matamos a uno y no nos pasó nada malo, así que vamos a matar a más. ¿Dónde estaba el bien en eso para los cristianos de ese momento? Tal vez no existía, pero para Dios le prometo que todo resultó para bien. Y voy a concluir con esta idea, simplemente. Las dificultades en tu vida fueron puestas ahí para bien. Si no fue para el bien tuyo, fue para el bien de Dios. Y si eres hijo de Dios, el bien de Dios también es el bien tuyo, aun si no lo ves así, aun si no lo crees. Estoy predicando a cada uno de nosotros, pero también estoy predicando a mí. También estamos pasando por momentos difíciles, y difícil es tal vez una palabra inadecuada para describir la situación. Pero escucha el domingo, vamos a comentar un poco más. Por seguro, mañana sábado, si tengo alguna idea de lo que está pasando, voy a compartirlo con
con algunos de ustedes, pero en este momento no sé. Así que no podemos contar mucho simplemente porque hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que está pasando en nuestra vida. Agradezco sus oraciones. Si yo puedo orar por ustedes, si puedo ayudarles en algún tema, algún aspecto, avíseme por favor. Estamos para eso. Gracias otra vez. Seguimos adelante. Seguimos confiando en Dios. Todo lo que está pasando es para bien. Gracias.